Llegamos al último bloque de Más Positivo, 11 horas 48 minutos y tenemos ya a nuestro panelista de los días jueves, Pablo Contreras, abogado, con quien vamos a estar abordando un tema que a más de alguno quizás le ha ocurrido: prestar dinero y cómo recuperarlo, cómo iniciar acciones para poder obtener ese dinero que fue prestado a algún familiar, a algún amigo, a algún vecino, dependiendo también del grado de parentesco, de amistad que pueda existir. Pablo nos viene a comentar sobre ello. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Beto. Bien, gracias. Ya. Pablo, bueno, es algo que acostumbra a ocurrir, gente que Bastante. pasa desde 100.000 pesos, ya considerando montos millonarios, ¿no? Exacto. ¿Cómo proceder? Ese es el tema. Que cuando comienzan quizás a hacerse los locos, a no responder los llamados, los mensajes. A bloquearlo. Claro, uno ya comienza quizás a tener un poco de preocupación. Exacto. Mira, vamos en realidad a tocar dos temáticas que están súper relacionadas, pero que no son idénticas. Una, como decías tú, aquellas personas que prestaron dinero a un amigo, un familiar, un conocido, o de repente incluso una persona con la que no tienes tanta confianza. Y también el caso de personas que a lo mejor son pequeños empresarios, tienen un emprendimiento y que por lo general prestan un servicio. Puede ser una instalación de cerámicas, de cal, de lo que sea. Y resulta que van a hacer el servicio, puede ser una persona natural o una empresa, y resulta que no les pagan. ¿Ya? Entonces, vamos a abordar esas dos temáticas y en las distintas situaciones que nos podemos encontrar. Porque lo primero que hay que tener presente es que cuando yo presto un dinero o presto un servicio, la regla general es que debiese, y eso normalmente no ocurre, eso constar en algún documento, en algún contrato. Existen variadas formas de respaldar una deuda, un préstamo o un servicio que no se pagó, porque muchas veces yo puedo también prestar un servicio y en realidad la persona decirme, mira, te lo voy a pagar en 30 días, en 60 días, 90 días. ¿Ya? Entonces, algunos van a tener factura, algunos van a tener contrato, que esa es la regla general para poder cobrar una deuda. Pero también nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos en que no hay ningún documento que respalde esta situación. Entonces lo vamos a dividir como en dos grandes bloques: los que tienen un documento y los que no tienen ningún documento. ¿Ya? En el primer caso, presté un dinero y la verdad es que no me lo quieren pagar. Ya hice todos los medios. El consejo siempre es tratar de buscarlo de buena manera, a través de algún correo electrónico, mensajes de WhatsApp, que conste por escrito que yo le estoy pidiendo a esta persona que por favor me devuelva el dinero que yo le presté. Y supongamos que esto consta en un documento. ¿Qué documentos puede constar? Y eso también les va a servir a las personas que en el futuro o que estén pensando en prestar un dinero, de cómo lo presto para yo asegurarme. Aquí mucha gente también dice, chuta, es que yo le voy a prestar a un amigo, un familiar, ¿para qué voy a hacer un documento, un contrato? Bueno, la verdad, más confianza. hay más ¿Por qué confianza. desconfiar de él? Justamente, entonces yo siempre se los planteo al revés a la gente, porque mucha gente le da como lata decirle al que le van a prestar el dinero, oye, fírmame un documento, como pensando que están desconfiando. Yo creo que hay que verlo siempre al revés. Primero, quien pone el riesgo es la persona que está prestando el dinero. Entonces, evidentemente esa persona pondrá las condiciones. Y al contrario, si esa persona no tiene ninguna intención de no pagarles, en nada les va a afectar firmar un documento, porque tiene el compromiso de pagarlo y quiere pagarlo y les va a pagar. Si el problema es cuando yo le digo a una persona, ya, fírmame un documento, y se ofende, es porque probablemente está pensando en que va a incumplir esa obligación. Una persona que va a cumplir no se va a ofender en firmar un documento, porque justamente quiere respaldarlo. Entonces, ¿cuáles son esos documentos en los cuales yo podría respaldar, por ejemplo, un préstamo? Existen varios mecanismos, ¿ya? El primer mecanismo, quizás el más rápido y más sencillo, es firmar un pagaré. El pagaré es básicamente un documento donde consta que una persona le debe a otra una cantidad de dinero la cual se debe pagar en determinada fecha. ¿Dónde se hace un pagaré? Ustedes pueden ir a la notaría y en esa notaría firmar ese pagaré. Se tienen que pagar ciertos impuestos, que es el impuesto de timbre de estampillas, que se paga en un banco, que es de un 0,33% de lo que se está prestando, o sea, no es mucho, o un 0,66%. ¿De qué va a depender si es 0,33 o 0,66? Si es que ustedes están prestando el dinero y yo puedo hacerlo exigible cuando yo quiera ese pagaré, ¿ya? O si es exigible por un plazo superior a 6 meses, es un 0,66%. Esa es la diferencia en los porcentajes. ¿Dónde se paga eso? En la misma notaría le van a entregar un comprobante, que es un certificado de pago de impuestos de tesorería. Van a cualquier banco, pagan el impuesto, lo llevan en este caso a la notaría y la notaría les va a entregar el pagaré.
¿Ya? Esa es la forma más sencilla. Una forma que se acostumbra mucho por su sencillez, pero que me parece a mí que es una de las más complejas, es que se entregue un cheque en garantía. Viene la persona, le presta 1 millón de pesos y le entrega un cheque En blanco. en, O por no, la suma. en blanco en la fecha. Ya. Eso es lo que en realidad se tiene que hacer. Porque en realidad un cheque en blanco se entrega cuando yo estoy prestando algo, en realidad, pero que no tiene una valorización inmediata. Pero obviamente si yo presto 3 millones, al cheque no lo voy a dejar en blanco, me voy a cobrar 8. Entonces lo que uno hace, obviamente, es colocar la cifra, pero sin una fecha. Eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque los cheques tienen un plazo de cobro, 30 días desde si es en la misma plaza. ¿Qué significa misma plaza? La persona que tiene, en este caso, un cheque, tiene una línea de crédito abierta en un banco o una cuenta corriente abierta en un banco. Y ese banco tiene un domicilio. Entonces lo va a decir el talonario de cheque. Entonces si dice, por ejemplo, San Javier, y la fecha es 1 de diciembre, por ejemplo, el 2023, hay 30 días para cobrarlo en la misma plaza o 60 días en una ciudad distinta. Esa es la lógica del cheque. Entonces, ¿por qué no sirve que tenga fecha? Porque obviamente si yo solo estoy pasando a 3 meses, 4 meses, 5 meses, en 2 meses ya se va a vencer y ese cheque no me va a servir para poder cobrarlo. Entonces lo que ahí se recomienda es que el cheque no tenga una fecha y sirve como garantía. Ahora, ¿cuál es el problema de que sea un cheque? El problema es que los cheques pueden no tener fondo, o sea, eso es como lo primero. Y lo segundo es que ese documento, yo para poder cobrarlo tengo que iniciar un procedimiento, una gestión preparatoria de cobranza. Y vamos a entrar a qué es eso. Entonces, el cheque puede ser un buen documento, pero no es el más seguro. Después vamos a hablar de cuáles son los más seguros. Otro de los documentos en los cuales esto podría constar es en una letra de cambio. La letra de cambio es muy similar al pagaré. La diferencia es que las letras de cambio admiten una serie de vencimientos sucesivos de cada una de las letras. Esto es como tradicionalmente la abuelita decía, voy a ir a pagar la letra. Claro, la letra era como la cuota. Las letras de cambio son una forma de pago en cuotas de una determinada obligación. Entonces, esas letras de cambio van venciendo mes a mes dependiendo de la forma en que se haya pactado. El problema de la letra de cambio, que si bien es muy similar al pagaré, es que como su vencimiento es mensual, requiere de ciertas cláusulas. ¿Por qué? Supongamos el siguiente ejercicio. Yo te presto a ti 10 millones de pesos y me te obligas a pagarme en cuotas de 1 millón de pesos. ¿Ya? 10 cuotas. Serían 10 meses en total Claro. pagando. El problema está en que si hacemos una letra de cambio con vencimiento sucesivo y tú no pagas el primer mes, yo con ese documento tal cual como está, solamente podría ir a demandarte por 1 millón de pesos. Cuando me debas el segundo 1 millón de pesos, que es evidente que no me vas a pagar las demás letras, voy a tener que demandarte por los 2 millones de pesos. O esperar los 10 meses que no me pagues los 10 millones para demandarte por 10 millones. Entonces, la recomendación ahí es que un pagaré tiene mayor eficiencia, porque el pagaré también puede ser en cuotas, pero puede tener cláusulas especiales respecto de las cuotas. ¿Qué cláusula especial tiene? Que yo puedo señalar que en el evento de que tú incumplas una sola cuota, yo te puedo cobrar el total de la deuda, como si ya no tuvieras un plazo para pagármelo. Eso se denomina cláusula de aceleración. Y eso, y ojo con esto que aprovecho también de mencionarlo, es la forma en que nos cobran los bancos. Porque yo cuando voy a un banco y le pido un préstamo, ustedes se han dado cuenta que firman una serie de documentos y dentro de todos esos documentos firman un poder para que el banco haga un pagaré en nombre de ustedes. Y en ese pagaré se señala que existe una cláusula de aceleración. ¿Por qué? Porque el banco a mí me presta el dinero en cuota. Entonces, ¿qué pasa si yo al banco le dejo de pagar 3 cuotas? Y eran 48 cuotas de 200.000 pesos. Mucha gente piensa, erróneamente, que el banco va a ir y me va a demandar por las 3 cuotas que yo le debo. Y probablemente yo me voy a poner al día porque no es tanta plata. No. La ley entrega al banco la facultad, dado la redacción de ese pagaré, de que se aplique la cláusula de aceleración. Eso significa que ya no me cobra las 3 cuotas, me cobra toda la deuda completa. Y por eso es que es tan complejo deberle a un banco, porque el banco yo no le voy a deber la deuda actual, sino que la totalidad de la deuda. Entonces, eso es lo que hace compleja esa situación y por eso es que el pagaré es el mecanismo más recomendable dentro de los instrumentos que podríamos decir sencillo. ¿A qué me refiero con instrumento sencillo? Un documento que ustedes podrían a notaría sin necesidad de la intervención de un abogado en que van a poder establecer esas condiciones mínimas. Ahora, puede ocurrir que en realidad ustedes requieran algo un poquito más complejo, que en realidad hayan fechas de pago específicas, montos específicos, que la deuda no se empieza a pagar a contar de mañana, sino que a contar a lo mejor de 6 meses más. Entonces,
todo lo que requiera una complejidad en la ejecución de lo que ustedes quieren hacer se puede hacer a través de un contrato que se denomina el mutuo de dinero. El contrato de mutuo es un contrato de préstamo de dinero en el cual ustedes pueden colocar las cláusulas que se les ocurran, pueden redactarlo de la forma que se les ocurran. Y la ventaja que entrega el contrato de mutuo es que si se redacta por escritura pública, ahí ya requiere la intervención de un abogado, ese contrato les va a servir a ustedes, si es que no les pagan finalmente, para iniciar un juicio ejecutivo inmediato. ¿Qué significa eso? Que yo puedo presentar este contrato de mutuo, señalar que no me han pagado e inmediatamente embargar bienes al demandado. Es decir, supongamos que él tiene una casa y yo sé que él no me va a pagar, ya no tiene ninguna intención de pagarme. Para evitar que esa persona mejor transfiera su casa, yo voy a un juez civil por intermedio de un abogado, presento el contrato de mutuo por escritura pública e inmediatamente le embargo su casa. Con una medida, con un embargo, o también puede ser a través de una medida precautoria. Y con eso esa persona no va a poder transferir la casa y mientras discutimos el juicio, obviamente esa persona se va a ver presionada porque si no me paga va a llegar a remate su casa. ¿Cuál es la diferencia con los demás instrumentos mercantiles? El pagaré, el cheque, la letra de cambio. Es que esos documentos requieren de una gestión previa, que se llama la gestión de cobranza. ¿Qué implica eso? Que yo tengo que poner en conocimiento de ellos de la existencia de estos documentos, se les da un plazo para que ellos paguen y si no pagan, después pueden iniciar el juicio ejecutivo. O sea, pierdo un par de meses más o menos en esa tramitación. Igual el problema es que en ese par de meses estas personas podrían arrancar con sus bienes. Entonces, la diferencia entre un contrato de mutuo y los demás documentos es que es más rápido de cobrar. Tiene un costo adicional, pero evidentemente es recomendable para cualquier préstamo, a mi criterio, que esté sobre los 2 o 3 millones de pesos. De ahí en adelante es una cifra que justifica el pago de un contrato de mutuo. ¿Cuánto sale un contrato de mutuo? El mismo impuesto de timbre y estampillas que se cobra para el pagaré o la letra de cambio, un 0,33%, un 0,66% es lo que estoy prestando. Una notaría normalmente va a cobrar entre 80 y 120 mil pesos, dependiendo de los montos que se estén prestando. Y un abogado también les puede cobrar 100 a 200 mil pesos, hasta 300, dependiendo de lo que se esté prestando. Obviamente no es lo mismo prestar 50 millones que prestar 2 millones. Claro. O sea, evidentemente el contrato es distinto. Por ende, entonces es un monto que yo creo que conviene en el fondo hacerlo de manera cuidadosa. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a enfrentar a la segunda situación que vamos a hablar después. ¿Ya? Ahora, también dijimos que pueden existir personas que presten servicio y que en realidad no les pagaron su servicio. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Estamos en el caso de que hay un documento. Entonces, una persona que presta un servicio tiene que emitir un documento que puede ser una boleta notarial o que puede ser una factura. La factura en realidad va a ser la generalidad de las veces. Si yo emití una factura y la empresa o la persona natural no me paga los servicios, al igual que el cheque, pagaré y la letra de cambio, la factura tiene algo que se llama mérito ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ir al tribunal para decirle que me debe una factura o varias facturas, que también es la posibilidad, y a través de una acción que se denomina gestión preparatoria, al igual que en los otros documentos, yo lo pongo en conocimiento a él de que me debe ese dinero y que si no me paga dentro de un plazo de 5 días, yo voy a poder iniciar un juicio ejecutivo, que es este juicio en que yo podía embargarle los bienes. Si no me paga, normalmente una tramitación que dura 1 o 2 meses, yo voy a iniciar un juicio ejecutivo y le voy a embargar bienes. Entonces, la factura en realidad es un documento que es bastante seguro para poder generar una cobranza, y yo le recomiendo a la gente que cuando presten un servicio y ese servicio sea en cuota o me lo van a pagar en un futuro, porque se utiliza mucho que en un servicio con un determinado costo, un costo ya más alto, me tienden a pagar cuando termine el servicio, y de repente un servicio que puede ser alguna pequeña remodelación de una casa, una pequeña construcción, yo emito la factura. ¿Y cuál es el problema? Que si no emito la factura, yo no lo voy a poder cobrar, o por lo menos no de una manera rápida. Entonces la recomendación es: emitan la factura y van a quedar protegidos. ¿Por qué? Porque si ustedes emiten la factura al final de toda la prestación del servicio, que es lo que comúnmente ocurre que llega el momento y ya estamos medio peleados, porque normalmente las construcciones, los servicios generan estados de avance. Y si no me lo están pagando, yo emito la factura y eso es lo que ocurre con la gente al final, y esperando que me la paguen. El problema es que las facturas pueden ser rechazadas por el sistema. La persona tiene un plazo de 8 días para rechazarla, y si la rechaza ya me meto en un juicio más largo. Entonces, la recomendación es: emitan la factura de inicio, cuando las cosas estén bien. ¿Por qué? Porque si yo la emito en un inicio, como las cosas andan bien, no me van a rechazar esas facturas. Y obviamente si me la rechazan, es una alerta roja para que yo finalmente no ejecute el servicio, porque evidentemente esa persona no tiene ninguna intención de pagarme. Pero como yo lo emití al inicio, van a ejecutarse los servicios y luego no me la paga,
yo voy a poder tomar esa factura e iniciar este juicio de cobranza. Entonces, la recomendación, no emitan la factura siempre al final. Ese es el principal problema que tienen los emprendedores, porque la emitan al final y se la rechazan. Igual el problema es que se quedan de brazos cruzados para ejercer la cobranza. Vamos a ver ahora el segundo caso, que yo creo que este es el más frecuente de todos. Cuando no existe documento No de por medio. existe ningún documento, no hice un contrato, no me entregaron un cheque, no hice un pagaré, no emití ninguna factura o emití y me la rechazaron. ¿Qué hago en esos casos? Ya. Aquí vamos a distinguir 3 situaciones que también son completamente distintas. Si no existe ningún contrato, en el caso de los servicios, pero existe a lo mejor esta factura, bueno, voy a poder reclamar igual. ¿Por qué? Porque yo puedo prestar un servicio y hacer un contrato y luego emitir la factura. Pero si tengo solamente la factura, igualmente me sirve. Existen vueltas de honorario, la situación es la misma de la factura. Pero en realidad ocurre que el 99% de los casos, si no está contrato, no hay ningún otro documento. Entonces nos encontramos en un caso en que pueden haber otras cosas. Por ejemplo, si yo te presté dinero, lo más seguro, no es el siempre, pero lo más seguro es que te haya hecho una transferencia. O te haya entregado un cheque para que tú vayas a cobrarlo y puedas retirar ese dinero. Entonces, la ley dice, ok, los contratos, la regla general es que, a pesar de lo que la gente cree, que los contratos son escritos, y eso es un contrato, es decir, toda la gente, si tú le preguntas qué es un contrato, te va a decir, bueno, un documento donde consta una determinada obligación. La verdad es que eso no es un contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos personas, que puede o no constar por escrito. Entonces, ¿qué significa eso? Que cualquier acuerdo verbal que nosotros tengamos, tú obligas a hacer algo, y yo también, eso ya es un contrato. Si la problemática es que la ley dice, ok, los contratos no requieren ser por escrito y la regla general es que los contratos no están por escrito. Porque cada vez que tú tomas la micro o un colectivo o un Uber, hay un contrato, pero no está por escrito. ¿Ya? Es decir, la regla general de la vida es que los contratos no se escrituran. Lo que pasa es que nosotros escrituramos los contratos quizá que para nosotros son más importantes, o en aquellos casos en que la ley nos exige escriturar un contrato. A lo mejor cuando voy a comprar un vehículo, cuando voy a comprar una casa, por la importancia, la ley le establece cierta exigencia. Pero los contratos de transporte, los contratos que uno ejecuta el día a día, yo no voy al negocio de la esquina y hago un contrato de que me va a vender pan, ¿no? Me emite una boleta. Entonces, ¿qué ha dicho la ley? Que los contratos consensuales tienen la misma validez que un contrato escrito, pero la problemática va a estar en determinar cuáles son sus cláusulas. Entonces al final es un problema de prueba. Entonces, ¿qué ha dicho la ley? Yo puedo demandar igualmente el cumplimiento de un contrato, y en este caso el de mutuo de dinero, cuando yo tengo un principio de prueba por escrito. ¿Y qué significa un principio de prueba por escrito? Cualquier documento que yo pueda presentarle al tribunal que acredite que este contrato existe. Entonces, por ejemplo, las transferencias nos van a servir, es decir, yo te hice una transferencia a ti por 10 millones de pesos, es un principio de prueba por escrito. La única forma en que tú digas, no, en realidad él no me prestó ese dinero, es que logres probar a través de otro documento que en realidad esos 10 millones obedecían a otra cosa. No sé, te regalé 10 millones. Y tampoco podría ser porque se requiere una autorización por una donación de ese valor. Tendrías que probar que yo te estoy comprando algo y tú tendrías que demostrar que tú me diste algo a cambio. Entonces, la regla general es que la otra parte no va a poder decir, no, esos 10 millones obedecen a otra cosa, porque no va a tener prueba para acreditarlo. Un juicio civil se trata de eso, de lograr acreditar o determinar qué es lo que estoy reclamando. Entonces, la regla general es que si yo te transferí 10 millones y que si tú no me diste nada a cambio, es que es un préstamo. Entonces, ese documento, la transferencia que ustedes pueden conseguirse en el banco, va a servir como prueba para acreditar que, obviamente, tú me tenías que pagar 10 millones. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo en realidad te presté 10 millones, pero tú me llegas a devolver 13, bueno, eso probablemente no se va a poder probar porque no va a haber un documento que de que 13 millones los que me... Sí, salvo que hubiesen habido correo electrónico, mensajes de WhatsApp, que hoy día perfectamente pueden presentarse en un juicio para acreditar en el fondo que la obligación era más de eso. Ahora, supongamos que no hay transferencia, que cometí el peor error y te lo entregué en efectivo, que lamentablemente eso también suele pasar. Bueno, como conversábamos, las conversaciones de WhatsApp son un medio en el cual yo podría acreditar la existencia de una obligación. Entonces, supongamos que ustedes ya prestaron el dinero. Ya, no hay vuelta. Ya, no hay documento, no hay contrato, no hay transferencia, no hay nada. Entonces, la recomendación que yo les puedo hacer, mándenle un mensaje de WhatsApp, un mensaje de correo por el medio en que ustedes se comuniquen diciendo, chuta Juanito, ¿cuánto me das los X millones o X dinero que yo te presté porque te lo presté con tal fecha? Entonces, esa persona
puede que no niegue la conversación y conteste, mira, sabes que en realidad no tengo plata ahora, pero te la voy a devolver, espera un tiempo. Entonces esa conversación evidentemente les puede servir para un eventual juicio como principio de prueba por escrito de que esa persona sí les debía dinero. Entonces, en realidad hay mecanismos para preconstituir la prueba. Ahí obviamente yo les recomiendo dirigirse a un abogado si es que no tienen ningún documento. Pero las conversaciones de WhatsApp, mensajes de correo, sirven como un antecedente de prueba por escrito. Ahora, evidentemente ahí la recomendación es que en el juicio también puedan llevar testigos que sepan de la existencia de estos hechos. Y pongámonos ahora en el peor de los casos. No hay ninguna conversación, habían solamente llamadas telefónicas, le mandé WhatsApp, nunca me contestó, no hubo contrato, no hubo transferencia, o sea, no hubo nada, solamente le debo hacer la plata, confié en la persona y finalmente no me lo devolvió. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Sí, todavía hay algo que se puede hacer, pero ya la situación es más compleja, pero que ojo que a veces funciona. Existe algo que se llama la citación a confesar deuda. La citación a confesar deuda, tal cual como la palabra lo indica, es una gestión judicial que se tiene que hacer por intermedio de abogado ante el juez civil, donde yo cito a una persona pidiéndole al juez que esa persona yo le presté 5 millones de pesos y que quedó de pagármela y nunca me los pagó. Claro, aquí estamos bajo el presupuesto de que no hay ningún documento. Entonces el juez va a ordenar que esa persona sea citada en un día y una hora específico para que ante un ministro de fe del tribunal declare si le prestaron o no le prestaron dinero. Aquí existen varias posibilidades. Posibilidad 1, que esa persona no comparezca siendo legalmente citada. ¿Qué dice la ley? Que se tiene por reconocida la deuda. Hay mucha gente que viéndose emplazada en un juicio a reconocer una deuda no asiste simplemente. ¿Y por qué motivo no asiste? Porque en realidad tiene el temor de ir a reconocer algo que efectivamente debe, entonces dice, bueno, prefiero no ir porque si no voy, no digo nada y como no digo nada, estoy listo. No, la ley dice, si usted no va, se tiene por reconocida la deuda. Y con esa sentencia que tiene por reconocida la deuda, inicio este denominado juicio ejecutivo donde yo te decía que tú puedes embargar. Es decir, eso reemplaza un poco al contrato. Existe la segunda posibilidad, que la persona vaya a la audiencia. Y aquí nuevamente nos encontramos ante dos situaciones. Situación 1, que esa persona reconozca la deuda. Bueno, si la reconoce, maravilloso, ese documento sirve como título ejecutivo, al igual que en el caso de que no fuera, y puede iniciar una cobranza judicial a través del juicio ejecutivo. La situación 2 es que la persona vaya y diga, no, yo no te debo nada. Eso es falso lo que tú me estás diciendo, que desconozca la deuda. Si eso ocurre, la verdad es que esta gestión lamentablemente termina acá, no hay nada que yo pueda hacer. Pero alguien dirá, bueno, pero ¿cómo no va a ser tan fácil? ¿Ya? Existe aquí una vía alternativa cuando ocurra esto. La ley dice que si yo soy citado a declarar al tribunal una determinada situación y yo no la reconozco y miento derechamente, yo puedo iniciar un proceso penal donde acredite que esa persona mintió y va a haber una condena penal en contra de esa persona. Pero alguien diría, ya, pero en el fondo, ¿y qué pruebas tengo? Porque yo no tengo un principio de prueba por escrito. Ya, ¿cuál es la diferencia? En el proceso civil, la ley exige un principio de prueba por escrito. Pero alguien me puede decir, es que yo tengo a toda mi familia de testigos que yo le presté a mi primo. Sí, pero la ley dice, principio de prueba por escrito, como usted no tiene documento no puede hacer nada. Pero en el proceso penal es distinto. Porque en el proceso penal yo puedo acreditar que esa persona está mintiendo, porque en el proceso penal yo no voy a ir a cobrar, para que eso lo tengan súper claro. En el proceso penal voy a ir a demostrar que esa persona mintió, que yo sí le presté ese dinero que él desconoció. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el proceso penal no me exigen testigos, documento. No necesito un documento. Me basta con probar con testigos que yo sí le presté el dinero y que esa persona mintió. Entonces, ¿qué es lo que voy a acreditar ahí yo? A esa persona la van a condenar por mentir en juicio, por falso testimonio, que es una condena en realidad bastante baja, pero ¿dónde está la diferencia? Que yo con esa condena penal se va a acreditar que sí me prestó dinero. Y yo voy al juicio civil ahora a exigir que me pague ese dinero porque ya hay una sentencia en penal que reconoció que esa persona mintió y que sí había dinero. Entonces es una vuelta bastante larga que obviamente yo la recomendaría para personas que prestaron una cantidad de dinero importante, a lo mejor 4 o 5 millones hacia adelante. Hacia abajo, la verdad es que por los costos, por el tiempo, es un poquito difícil. Pero es una posibilidad si yo presté un dinero importante y tengo testigos para en el fondo acreditar que sí me debe ese dinero. Entonces, la verdad es que las opciones son bastantes. Incluso en el caso de no tener ningún documento, todavía hay chances de hacer algo. Obviamente, dado a lo largo del proceso, a lo mejor se recomienda para ciertos casos, no para todos. Y vamos a abordar la última temática muy pequeña que se relaciona bastante con esto, que no es lo mismo, pero que hoy día ocurre incluso especialmente por las redes sociales.
Por Marketplace, muchas veces. Vendí algo y no me lo pagaron. Ya. Aquí nos encontramos nuevamente con varias situaciones, porque no es lo mismo que yo te entregue mi teléfono, tú me dices que te lo voy a pagar en 10 cuotas, ya te lo entrego. Y no me pagas una cuota. Ya. Eso básicamente es un contrato de compra-venta entre nosotros. Y si yo vendo por medios electrónicos, si bien la situación es la misma, nos podemos encontrar con situaciones muy, muy distintas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien vende a través por redes sociales, espera que esa persona le transfiera para enviar el producto o para entregarle el producto. Pero ocurre que hay formas muy ingeniosas hoy día de engañar los sistemas informáticos. Hoy día yo puedo ir a hacer un depósito con un cheque, con un documento a un cajero, porque hoy día se admiten los depósitos en cajero, y a mí me va a parecer que yo tengo un depósito por 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, 2 millones de pesos. Entonces yo, probablemente confiado, te voy a entregar el producto o aquello que yo te vendí. Pero resulta que están por verificarse. ¿Por qué? Porque los bancos, cuando yo deposito un cheque de un banco distinto, se produce algo que se llama el canje. Que el canje es una actividad que hacen los bancos en el cual al día siguiente, hábil, le entregan al otro banco los cheques, verifican que sea un cheque de la plaza de ellos y que tenga fondos, y se genera el traspaso de los dineros de un banco hacia otro banco. Eso es de manera interna, nosotros no lo vemos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el canje se genera el otro día y se dan cuenta que no tiene dinero, en la cuenta del banco va a aparecer estos 500.000 pesos que habían depositado, que aparecían como abono. Retenidos. Ahora, es que claro, van a aparecer retenidos al inicio, pero ahora me van a aparecer una resta. Es decir, 500 más y 500 menos, por ejemplo. Entonces, en el fondo es porque ese cheque no tenía fondo. O también existe una posibilidad que es muy similar a eso, que es un depósito que se hace con un sobre donde yo indico que deposité 200.000 pesos y la situación es la misma. Lo deposito en la tarde en algunas instituciones que tienen este sistema, al otro día se abre el sobre y no está el dinero. Por ende, los 200 más se descuentan los 200. Entonces, hay mucha gente que cae, y no porque en realidad piense que el dinero no está o por desconocimiento, es porque hay muchas aplicaciones de los bancos que no muestran el dinero retenido. ¿Lo muestran cuándo? Cuando yo me meto al computador, en el sistema completo del banco, y dice 500.000 pesos retenidos. Pero en la aplicación no aparecen los 500.000 pesos, aparecen como si fuera un saldo disponible, que en realidad no es así. Entonces, ¿qué pasa si me ocurre eso? ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí ya no estamos hablando de un contrato o un incumplimiento civil, estamos hablando de una intención de comprar algo y no pagarlo. Y eso es una estafa. Entonces eso lo pueden denunciar ustedes directamente a la Policía de Investigaciones y se va a iniciar un proceso penal. Ahí la recomendación es que entreguen la mayor cantidad de antecedentes posibles que tengan de esa persona, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en el otro caso? En el caso de que yo te entregué a ti un producto y tú no me pagaste. ¿Puede ser una estafa o no? Depende. Si tú al menos me pagaste una cuota, es difícil que sea una estafa, porque es un incumplimiento civil, porque hubo una intención de pago. Si tú nunca me pagaste y nunca tuviste intención de pagarme, eventualmente eso podría constituir una estafa. ¿Por qué? Porque una estafa es hacer una serie de acciones para obtener que una persona se desprenda de algo y con una promesa falsa de algo. Eso es una estafa. Entonces, si tu objetivo era decirme que pagaba en 10 cuotas, pero nunca en realidad pensaste pagarme, ni siquiera me pagaste una cuota, efectivamente eso podría constituir una estafa y yo denunciarte, en este caso, ante la Policía de Investigación y que se inicie un proceso penal. Entonces, la recomendación en realidad para evitar este tipo de situaciones, en los casos que se pueda, hagan un documento, un pequeño documento, incluso un documento que firmen entre ustedes. Ya es mejor que no tener nada. Y en el caso de las compraventas o transferencias electrónicas, la verdad es que ahí la recomendación es que si ustedes van a verificar algún depósito o transferencia, no la verifiquen en la aplicación, verifíquenla directamente en la página del banco, porque esa es la única que les va a entregar información en vivo de si ese dinero está realmente depositado o en realidad es una transacción ficticia. Y por último, aquellos que en realidad vayan a entregar algún producto con la espera de que les paguen en un futuro, la verdad es que eso es muy probable que no ocurra, especialmente por redes sociales. Perfecto. Pablo Contreras, de Juris Maule. Bueno, ¿cómo asesorarse con ustedes en caso de alguno de estas temáticas que hemos visto? Bueno, en caso de que les pase algo similar, ustedes nos pueden contactar a través de nuestra página web que está saliendo ahí en www.jurismaule.cl. Nos pueden contactar ahí por cualquiera de nuestros medios, que puede ser correo electrónico, llamada, WhatsApp. A la gente le gusta mucho contactar por WhatsApp. Entonces, es un buen medio donde nosotros les vamos a responder. Y lo que les puedo señalar es que la primera consulta es gratuita. Pueden venir a nuestra oficina. No les vamos a cobrar nada por evaluar su caso. Obviamente, les vamos a hacer un presupuesto y en base a eso ustedes toman la decisión de si quieren hacer o no la causa. Perfecto. Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros este día jueves. La próxima semana
¿Estamos o Sí. hay evento especial por Navidad? No, pues nosotros ¿No? podemos Ya, venir perfecto. porque el viernes tenemos evento de Ya, Navidad. ya. Menos mal. Bueno, Pablo, muchas gracias. Será entonces hasta la próxima semana. Y a ustedes en sus casas, gracias por habernos acompañado en Más Positivo. Nos reencontramos a las 14 horas con las noticias de media tarde. Será hasta entonces. Chao, chao.